extenso y muy bueno, así que si me dan unos minutos. Bueno, ella es psicóloga, máster en psicoanálisis, internacional, analista en funciones didácticas y docente titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Psicoterapeuta, docente y supervisora de la terapia focalizada en la transferencia, certificada por la Asociación de la Transferencia, International Society of Transference Focused Psychotherapy. Bienvenida, Mónica, nuevamente, y bueno, espero que disfruten de esta actividad. Saludos para todos. Bueno, un placer estar acá otra vez. Estuve hablando con, bueno, buenas noches a todos. Estuve hablando con Jimena y me dijo que había mucha gente nueva. ¿Puede ser, Cecilia? Gente que no estuvo el año pasado. Sí, no, es verdad, sí, es verdad. Sí, en realidad había como 80 personas inscritas. Esperemos que todos se puedan conectar. Sí, hubo gente que no participó del año anterior. Hubo gente que sí y otra gente que no. Así que, bueno, no sé cómo lo vas a manejar. O sea que voy a hacer, digamos, un repaso un poco rápido, Bien. ¿no? Para entrar directamente en los conceptos. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? En realidad la actividad es de 6:30 a 20, de 18:30 a 20 horas. Bueno, eso dependerá de ellos si pueden extenderse un poquito más, pero es hasta las 20 horas. Bueno. Nosotros nos podemos extender por el Zoom, eso no hay problema. El tema son los participantes y tus horarios, ¿no? Obviamente. Bueno, por lo menos unos minutos de repente podría. Lo que pasa es que si voy directamente a los conceptos, hay gente que de repente se perdió la primera parte del año pasado. Es verdad. También para la gente que llegó a refrescar, pasó un año. Y además pasaron muchas cosas también en este año. También. ¿No? O sea que, exactamente. Claro, pretender que la gente se acuerde de lo que yo hablé hace un año y pico es muy pretencioso. Está bien. Bueno. Perfecto, pero me parece perfecto. Es decir, bueno, primero contarles un poco lo que es la TFP, que es una terapia psicodinámica diseñada por el equipo de Kember y por todo su equipo, por Kember y por todo su equipo en Estados Unidos, orientada fundamentalmente a los pacientes con trastorno límite de la personalidad, y ahora vamos a ir a definir más o menos lo que es un trastorno límite de la personalidad. ¿Ah? Es decir, es una psicoterapia específica. Si bien es una psicoterapia psicodinámica, es específica para el tratamiento de este tipo de pacientes, debido a las características de estos pacientes, que son características diferentes a lo que puede ser un paciente neurótico, ¿no? Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que estos pacientes presentan rasgos muy particulares, ¿tá? Y presentan dificultades, por decirlo a grosso modo, en 4 áreas fundamentales. ¿Tá? Vamos a ver que las emociones son muy intensas, ¿tá? Y cambian rápidamente. Hay momentos en que puede sentirse muy bien, están contentos, y si hay algo que no les gustó, pueden cambiar rápidamente su estado de ánimo e irse a un otro extremo. O sea, son emociones inestables, cambiantes y extremas. ¿Ah? Por lo tanto, las relaciones afectivas de estos pacientes suelen ser muy tormentosas. ¿Ah? Es decir, a diferencia del paciente neurótico, cuyas relaciones son más estables, y que pueden tener ciertas alternancias, en estos pacientes, al tener esta disociación de los afectos, hace que las relaciones también se vean teñidas del estado de ánimo y de los afectos predominantes del paciente en ese momento. Por ejemplo, el paciente puede estar de buen ánimo,
puede haberse levantado de una manera positiva y tener una muy buena relación con su novio, con su novia, con la persona que tiene al lado. Si hay algo de esa persona que le molestó, puede cambiar inmediatamente, ¿tá? Y la relación puede ser terrible. O sea, el afecto lleva como consecuencia una conducta determinada. Por eso las relaciones interpersonales también son conflictivas, ¿tá? Y tormentosas. Otra de las cosas que puede haber en estos pacientes son conductas impulsivas autodestructivas importantes, ¿tá? Es decir, intentos de suicidio, cortes, accidentes, ¿tá? Y una falta de sentido de identidad claro, que es esto lo que más los define, ¿tá? Y lo que Kember llama una difusión de identidad. Esta difusión de identidad se manifiesta, como les vengo diciendo, en la inestabilidad, en los cambios de humor, en la impulsividad. ¿Ah? El paciente llega un momento que no sabe cómo es, porque se vive por momentos de una manera y por momentos de otra, lo cual lo confunde mucho, ¿no? Y lo perturba mucho. Y muchas veces vamos a ver que el paciente nos dice, pero al final no sé quién soy, no sé lo que quiero, no sé hacia dónde voy. ¿Tá? Porque los movimientos de estos pacientes son tan extremos que los confunden. ¿Tá? Pero dentro de este tipo de pacientes, hay pacientes que tienen un funcionamiento límite abierto. ¿Esto qué quiere decir? Son más explosivos, ¿tá? Se enojan abiertamente, ¿tá? Expresan su enojo. Y hay otros pacientes que tienen un funcionamiento límite cerrado, ¿tá? O sea, los cambios son más sutiles con los demás. ¿Ah? Hay sentimientos de abandono, sentimientos de vacío, sentimientos suicidas, pero no los expresan abiertamente. Pero en nuestra opinión, lo más importante para entender este tipo de pacientes es la identidad. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, esto lo vemos, estos cambios rápidamente los vemos con estos pacientes. ¿Ah? Por ejemplo, puede venir un paciente, ¿tá? Y contarnos, ¿tá? Y presentarse como alguien, por ejemplo, moralmente rígido, adecuado, apropiado, respetuoso, pero en otras ocasiones puede mostrarnos otro lado, ¿tá? Es decir, una persona con prácticas, por ejemplo, morales cuestionables, ¿tá? Que nos trata de una manera provocativa o inapropiada, ¿tá? Nada que ver con el otro lado. O, por ejemplo, un paciente que puede presentarse muy tranquilo, muy manso, ¿no? Y que nosotros no lo vemos tan calmos, y por momentos puede aparecer un comportamiento hostil y despectivo. Otro ejemplo, por ejemplo, y esto es característico de los pacientes narcisistas, ¿no? El paciente que viene y se presenta como autosuficiente, arrogante, soberbio, ¿no? Nos trata de una manera despectiva, pero nosotros sabemos, por referencias y en su historia, que el paciente de repente sufrió una depresión suicida, ¿no? Debido a una serie de fallas en su trabajo, en su familia o en lo que sea. O sea que ese paciente tan grandioso, tan omnipotente y todo lo demás, también ha padecido este otro lado. ¿Tá? Entonces, fundamentalmente lo que nosotros destacamos en estos pacientes es una debilidad del yo. Una debilidad del yo que lo lleva a la impulsividad. No pueden controlarse y por lo tanto los afectos son intensos internamente, no los pueden controlar, pero necesitan descargarlos de alguna manera. ¿Tá? Hay quienes los hacen verbalmente, ¿tá? Y otros los expresan a través de una conducta, ¿tá? Una conducta extrema. ¿Tá? Hoy sabemos que hay una interacción muy importante entre la activación afectiva límbica y el control cognitivo prefrontal. ¿Tá? Es decir, o sea, que podemos decir que la conducta impulsiva de estos pacientes,
¿tá? Está reforzada, ¿tá? Por, digamos, por decirlo de alguna manera, por fallas en el control, ¿tá? Cognitivo, constitucional, ¿tá? Y las experiencias tempranas de este paciente que haya tenido con la madre o con la persona que haya cumplido con ese rol, con el rol materno, ¿tá? O sea, digamos, cuando nosotros estamos con un paciente con trastorno límite de personalidad, digamos, este trastorno no se debe solamente a que tuvo una mala madre, sino que, digamos, tomamos en cuenta lo constitucional, ¿tá? Las dificultades de control, las relaciones tempranas con la madre, ¿tá? Y el ambiente psicosocial. Yo siempre digo, no es lo mismo un niño nacido en Montevideo que un niño nacido en Siria. ¿tá? O sea, todo el ambiente psicosocial también tiene un peso, ¿tá? En la formación de la estructura de la personalidad. ¿Vamos bien por ahí? ¿Tá? Perfecto. ¿Tá? Entonces, debilidad del yo. ¿Tá? También tenemos alteración en las relaciones de objeto, ¿tá? Como veníamos viendo. ¿Tá? O sea, las relaciones, cuando uno trata a estos pacientes, uno va a ver que son relaciones conflictivas, contradictorias, ¿tá? Que pueden afectar relaciones en el trabajo, en el amor. ¿Tá? De cualquier manera, nosotros vamos a ver que dentro de nuestra escala del trastorno límite de personalidad vamos a ver pacientes más graves y menos graves. ¿Tá? Por ejemplo, hay pacientes con un diagnóstico de trastorno límite, pero pueden mantener una relación amorosa o pueden mantenerse en el trabajo. ¿Tá? Pero, en contraste con pacientes con trastorno límite de personalidad más severos, vemos que casi todas las áreas están afectadas. ¿Esto qué quiere decir? El área de la sexualidad, el área de las relaciones objetales, el área del trabajo, social, profesión, ¿no? Hay fallas en todas las relaciones. ¿Tá? Y observamos también en estos pacientes algo que muy significativo, que tiene que ver con la patología sexual. Generalmente los pacientes con trastorno límite de personalidad tienen una sexualidad caótica, a diferencia de los neuróticos, ¿no? En los que predomina fundamentalmente la represión y mecanismos de defensa asociados a la represión. Es decir, intelectualización, racionalización, proyección más madura, superior, ¿ah? Y claro que pueden haber inhibiciones sexuales que tengan que ver con conflictos edípicos y predípicos, hay temores en muchos de los pacientes neuróticos, hay restricciones, hay eyaculación precoz, hay dificultades en la capacidad orgástica de la mujer, ¿verdad? Pero en los pacientes con TLP, la sexualidad, digamos, adquiere tintes realmente caóticos y autodestructivos en muchos casos. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con una paciente que me llegó, que le estaba haciendo la entrevista estructural, y me contaba que había tenido relaciones sexuales muy caóticas, promiscuas, y no se cuidaba, y evidentemente contrajo el HPV, ¿tá? Quedó contagiada. O sea, no es extraño este relato en este tipo de pacientes. ¿Ah? O sea, tenemos por un lado los pacientes con una promiscuidad sexual muy intensa, y por otro lado está la inhibición de la sexualidad. ¿Ah? Para Kember tienen mejor pronóstico los pacientes con una vida sexual promiscua que los pacientes con inhibición sexual. ¿Por qué? Porque por lo menos el paciente con promiscuidad busca al otro. ¿Ah? Es decir, va hacia el otro. ¿Ah? En cambio, el paciente con inhibición sexual, ¿ah? digamos, se retrae, se aísla, ¿ah? Evita el contacto con la otra persona. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sigo. Después cualquier cosa me... Y otra de las características de estos pacientes es la patología en el funcionamiento moral.
¿tá? ¿Esto de qué manera se puede manifestar? Se puede manifestar de una manera pasiva, o sea, personas que mienten, ¿tá? Que hay una mentira crónica, manipulación de los otros, irresponsabilidad en el manejo del dinero. ¿tá? Y también está, digamos, las conductas antisociales activas. ¿tá? Por ejemplo, conductas violentas, ataques a objetos, robos graves, ¿no? Perversiones sádicas. ¿tá? O sea que el sistema de valores está trastocado. Pero, digamos, estos dos aspectos de los pacientes, tanto sea como las conductas antisociales y la ganancia secundaria de la enfermedad, ahora voy hacia eso, son, digamos, dos de los elementos de pronóstico más reservado para el tratamiento TFP. ¿tá? Después iremos hacia ello. La conducta, digamos, la ganancia secundaria de la enfermedad es, digamos, la explotación que hace el paciente de su enfermedad para conseguir beneficios. ¿Ah? O sea, por ejemplo, el paciente, digamos, sabe ¿tá? Que si mantiene su enfermedad, la familia lo va a mantener. ¿tá? O sea, son las ventajas que el paciente recibe. ¿tá? O que en el trabajo le van a seguir pagando. Por ejemplo, ¿tá? Generalmente estos pacientes utilizan mucho a las familias ¿tá? Y explotan los sentimientos de culpa de las familias ¿tá? Para seguir siendo mantenidos, ¿no? Y quedan en una situación de pasividad completa. Y esto tiene realmente un mal pronóstico, porque nosotros lo que queremos conseguir con esta técnica es que, digamos, primero que la técnica de TFP es la única que apunta a transformar las capas profundas de la personalidad. ¿tá? No se queda en los síntomas, sino que va hacia la motivación de los síntomas. ¿tá? ¿Qué hay detrás? Los conflictos inconscientes. A nosotros no nos interesa que el paciente deje, digamos, de lado los intentos de autoeliminación. Nos interesa entender ¿tá? ¿Qué fue lo que llevó a ese paciente a ese intento de autoeliminación? ¿tá? Entonces, en este momento hay evidencia empírica, ¿tá? Hay investigaciones, que si quieren después les paso los artículos, que indican que la TFP, al igual, por ejemplo, que la terapia cognitivo-conductual, digamos, generan cambios, pero a diferencia de la DBT, este tipo de terapia va hacia otras profundidades. ¿tá? Bueno. Muy bien, entonces lo que nos interesa con estos pacientes es que el paciente pueda adquirir independencia. ¿ah? Estamos seguros de que los pacientes, que los trastornos límite de personalidad pueden trabajar ¿ah? Y pueden ser independientes. ¿ah? Y nosotros apuntamos a ello. De hecho, es uno de los objetivos para comenzar el tratamiento. ¿ah? Que después de determinados meses, que eso digamos, lo vemos, en cada caso en particular, el paciente tiene que estar haciendo algo con su vida y poder vivir independientemente de su familia, porque el paciente con trastorno límite de personalidad puede ser independiente. ¿tá? Entonces ese es uno de nuestros objetivos. Por lo tanto, la ganancia secundaria de la enfermedad, digamos, tiene muy mal pronóstico. O sea, si el paciente no quiere moverse de esa situación, podemos llegar a finalizar el tratamiento o no tratarlo ya de pique directamente. ¿tá? Vamos a ir hacia eso. Bueno, como ustedes verán, la TFP es una técnica, digamos, fundamentalmente basada en la teoría psicoanalítica de las relaciones objetales. ¿tá? Tenemos la teoría psicoanalítica de Freud, ¿tá? Que estaba más dirigida hacia la pulsión, ¿verdad? Y a la satisfacción de la pulsión, y a la fijación de la pulsión. ¿tá? Y después están los autores de la teoría de las relaciones de objeto que toman,
digamos, la importancia del otro y del objeto en la constitución psíquica. ¿Tá? Y a partir de allí van construyendo sus teorías. Por un lado tenemos a Klein, a Braham, por otro lado está Kember, Jacobson, Winnicott, ¿tá? Pero no me quiero extender en eso. Kember, por lo tanto, digamos, construye su teoría y su técnica en función de digamos, la teoría de las relaciones de objeto psicoanalítica. Pero, ¿qué es lo que nos explica? ¿Cómo se va formando el psiquismo, más allá de lo constitucional? Como les dije anteriormente, el bebé tiene una relación con la mamá. ¿Ah? El bebé, digamos, cuando se encuentra frente a la madre, ¿no? Que sería lo que dijo Freud, una experiencia de satisfacción, ¿tá? Es decir, vive esa experiencia de satisfacción no de una manera, digamos, únicamente pulsional, o sea, la satisfacción de la pulsión porque la mamá le dio el pecho, entonces se siente satisfecho. No. Es decir, en la relación de objeto, de la teoría de la relación de objeto, es decir, lo que se produce es la experiencia que el bebé tuvo con la mamá, la relación. Es decir, el bebé tiene hambre, ¿tá? La mamá está ahí, lo que diría Winnicott, una madre suficientemente buena que es capaz de captar las necesidades del bebé. Eso se transforma en una experiencia subjetiva, en una experiencia psíquica de gratificación, en donde aparece una representación de un objeto bueno y una representación de sí mismo satisfecho. ¿Tá? Es un poco lo que venía diciendo Klein. ¿Tá? Ahora, en otro momento, el bebé tiene hambre, la mamá no está, ¿tá? Y eso entra dentro del psiquismo del bebé también como una experiencia, pero de signo negativo, es decir, el bebé tiene hambre, la madre no está, o sea, se introyecta y se internaliza una experiencia negativa, una representación de objeto malo, ¿tá? Y una representación de sí mismo insatisfecho. ¿Ah? Y esto es lo que, y con un afecto, perdón. En el primer caso, el afecto es positivo, el bebé está contento, es un afecto de amor. En el segundo caso, el bebé está insatisfecho, está descontento, el afecto es negativo, de enojo, de ira, y todo eso se va, digamos, internalizando en nuestro psiquismo. Es lo que Kember llama las díadas, o lo que le dice, o lo que denomina the building blocks. O sea, son las rocas o las piedras que van formando nuestro psiquismo. ¿Qué pasa? Si las experiencias con la mamá positivas predominan sobre las negativas, el bebé va a ir integrando de una manera adecuada su personalidad, su identidad. Si predominan las experiencias negativas sobre las positivas, vamos a hablar de una difusión de identidad. ¿Qué quiere decir? Es decir, el bebé no va a poder unir ambas experiencias, porque ambas experiencias, tanto negativas como positivas, de pique, están, digamos, imbuidas de un afecto muy, muy intenso. Por eso se habla de idealización y persecución. Es decir, en los casos normales y no. Cuando el bebé tiene una experiencia de satisfacción, la experiencia de satisfacción es su mundo, es todo maravilloso. Cuando el bebé tiene una mala experiencia, su mundo se tiñe de un color negro, es todo terrible, y esto lo vemos en los pacientes límites. Cuando, por ejemplo, encuentran una persona, la idealizan de tal manera que esa persona es lo mejor que les pasó en la vida. No hay una persona como esa, y ellos se sienten tan honrados y tan satisfechos de estar al lado de una persona así y de que esa persona los haya elegido. Por lo tanto, se sienten ideales también. Ahora, si esa persona en el día de mañana, ¿no? O dentro de 5 minutos le falla por algo, rápidamente se convierte en la peor persona del mundo y yo soy una desgraciada, y la relación es todo espantosa. Bueno, eso es lo mismo que vive el bebé. Por eso, en los pacientes, y lo vamos a ver en las transferencias, se reactualizan esas experiencias primarias
que no pudieron ser integradas adecuadamente. El afecto positivo no se pudo integrar adecuadamente con el afecto negativo. Por eso viven las experiencias con tal intensidad. Y cuando decimos que el paciente reactiva o reactualiza en la transferencia a relaciones objetales primitivas, son relaciones objetales con esos afectos primarios. Por eso las viven de una manera tan intensa. ¿Por ahí? Bueno, a eso Kember le llama las relaciones de objeto interna. Es decir, son esas relaciones que se van construyendo dentro de su psiquismo. Cuando el bebé marcha bien, empieza a haber una integración y hay una tolerancia mayor a los fracasos de la mamá. La capacidad de estar solo en presencia de la madre, decía Winnicott. O sea, es decir, el bebé va integrando sus afectos. Y si llega un momento en que la mamá no está ahí para atenderlo, no lo vive de una manera catastrófica, porque en su recorrido con la mamá han predominado las experiencias positivas, por lo tanto aparece la tolerancia a la ambivalencia. Y esto lo vemos también en las relaciones adultas. Si una persona que queremos un día nos falla, es decir, no lo transformamos en un monstruo, podemos tolerar eso, porque realmente esa persona también fue buena conmigo. Entonces, ese mal momento se integra a una historia más completa de experiencias vividas con esas personas, en donde lo positivo también existe. En cambio, con estos pacientes lo malo se vive como malo, lo positivo se olvidó, no existe más en ese momento. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta o algo por las dudas? Clarísimo, Mónica, por mí clarísimo, no sé si hay preguntas. Cualquier cosa lo ponen en el chat. Sí, levantan la mano capaz en el chat y se les da la palabra quizás. Ahí está, perfecto. Así puedo seguir avanzando. Bueno, ¿qué hacemos con un paciente que viene a la entrevista? Es decir, le aplicamos la entrevista estructural. No me voy a detener acá, porque si no me va a llevar mucho tiempo y no voy a poder hablar nada de la transferencia, la contratransferencia, del contrato. Pero la entrevista estructural se llama entrevista estructural no porque sea una entrevista estructurada, sino porque, digamos, apunta a un diagnóstico estructural del trastorno de personalidad. Es decir, no es una entrevista de investigación. El grupo de Kember hizo una entrevista mucho más completa que se llama la STAIPO, que es un instrumento de investigación, digamos, específico. No es esta entrevista estructural un instrumento de investigación, pero nos sirve para entender al paciente y poder tener una idea de su diagnóstico. Generalmente le comentamos al paciente, cuando llega, nos presentamos, le decimos que sabemos algunas cosas de él, porque fue derivado por tal psiquiatra o fue derivado por tal psicólogo, les decimos al paciente lo que sabemos de él, pero que aún así nos interesa hacerle 4 preguntas fundamentales. Y ahí empezamos la entrevista estructural. Y le decimos directamente, ¿por qué viene usted a verme? ¿Cuál es la naturaleza o qué cree usted que es la naturaleza de sus dificultades? ¿Qué espera del tratamiento? ¿Y cómo se encuentra ahora? Es un mini examen mental que ya nos permite orientarnos sobre el paciente. En una entrevista estructural queremos descartar problemas orgánicos, fundamentalmente, y psicosis. La TFP no trabaja con pacientes psicóticos. Si descartamos que haya problemas orgánicos y que estamos frente a un paciente que no es un psicótico, ahí nos concentramos en profundizar en la entrevista estructural la identidad, la personalidad
del paciente. Llegamos a un diagnóstico y, es decir, nosotros hacemos una devolución del diagnóstico al paciente. Luego de terminar la entrevista estructural, pueden llevarnos muchas entrevistas, no hay problema para eso, tenemos que tener como detectives, ¿no? Profundizar, preguntar todo lo que se nos ocurre. El paciente muchas veces pueden hablarnos digamos, de su infancia, le decimos que es algo muy importante, pero no es lo que nos interesa ahora. Lo que nos interesa ahora fundamentalmente tiene que ver con los problemas actuales, en el aquí y ahora del paciente. Y ahora después les voy a explicar por qué. O sea, ¿qué lo afecta ahora? ¿Cuáles son sus problemas más importantes en estos momentos? Después vamos a ir a la infancia, y si el paciente nos quiere contar cuando iba a la escuela y todo lo demás, no hay problema. Salvo que el paciente nos traiga un trauma de la infancia, un abuso sexual, por ejemplo, una operación, un accidente, algo que ocurrió en la infancia, allí sí. Allí nos vamos hacia ese momento e investigamos. Pero si el paciente nos quiere contar que en la escuela tenía compañeritos y que la mamá y el papá, no, lo dejamos para otro momento. O sea, le damos una devolución al paciente y le decimos y le explicamos que tiene un trastorno límite de la personalidad. Y lamentablemente, el trastorno límite de la personalidad tiene como un estigma, que le choca a la gente, pero nosotros no nos quedamos en, usted tiene un trastorno límite de la personalidad. A mí me llegan muchos pacientes con un trastorno límite de la personalidad y uno le pregunta, ¿y le explicaron? ¿Y usted sabe qué quiere decir? Y muchos me dicen que no y otros lo googlearon. Nosotros le explicamos al paciente, porque puede ser útil y muy tranquilizador. O sea que le decimos que el trastorno límite de la personalidad se destaca fundamentalmente por emociones intensas, rápidamente cambiantes, relaciones inestables, acciones impulsivas, falta de claridad en cuanto a quiénes son, a quién es, y ustedes van a ver que el paciente empieza a ser así, como que se siente identificado, ¿no? Con lo que nosotros le vamos contando. O sea, salimos de esa cosa, trastorno límite de la personalidad, y nos adentramos en lo que el paciente siente, y el paciente se va sintiendo comprendido por lo que nosotros le vamos diciendo. O sea, que no nos detenemos en los actings de los pacientes, no lo consideramos como que el intento de suicidio es lo que define el trastorno de personalidad, no, ni las conductas impulsivas, le explicamos que lo que define el trastorno de personalidad es un sentido fragmentado y borroso de sí mismo. No sé quién soy, no sé hacia dónde voy, me confundo, todo lo que les vengo diciendo. Entonces, para el tratamiento del trastorno límite de personalidad tenemos las psicoterapias psicodinámicas y las psicoterapias comportamentales. Dentro de las psicoterapias comportamentales tenemos la cognitiva conductual, que es la terapia dialéctica conductual de Linehan, y tenemos la terapia de esquemas de Jung. La más conocida es la DBT, ¿no? La DBT. Y de las psicodinámicas tenemos la terapia de apoyo de Rockland, tenemos la mentalización de Fonagy, tenemos la terapia de apoyo expresiva de Gabar, y tenemos la psicoterapia focalizada en la transferencia. Muy bien. Son 7:15. Bueno, después voy hacia allí, porque, digamos, si me queda tiempo, voy hacia allí. Y voy hacia el tratamiento psicofarmacológico también. Entonces, ¿de qué se trata la psicoterapia focalizada en la transferencia? De transformar la personalidad, de resolver la difusión de identidad. Nuevamente, se basa en la teoría psicoanalítica y apunta fundamentalmente a integrar las díadas, a integrar los afectos que se dan en la relación del paciente con el terapeuta y en la relación del paciente con un otro de su vida exterior, pero introyectado.
Generalmente lo que vamos a encontrar es una forma escindida. Lo que predomina en los pacientes límites es la escisión. ¿Tá? Yo tengo que separar las experiencias positivas de las negativas. No las puedo juntar. ¿Ah? Es decir, tengo que separarlas, no las puedo juntar, porque si las junto voy a sentir que eso que quiero lo odio tanto que lo puedo reventar. ¿Ah? Porque los afectos son extremos, entonces me defiendo, ¿tá? Idealizando por un lado y con los aspectos persecutorios por el otro. ¿Tá? O sea, que nosotros lo que entendemos, lo que queremos es integrar, ¿tá? Que el paciente tenga una personalidad estable, integrada, que pueda historizarse, que pueda haber un pasado, presente y futuro, y no esos cortes permanentes y ese nuevo empezar las relaciones, y ese nuevo empezar los trabajos, y ese nuevo empezar todo, porque cortan muchas veces las relaciones, la mayor parte del tiempo, se pelean, se alejan, se quedan solos. ¿Ah? Lo mismo con los trabajos, lo mismo con sus intereses, ¿ah? Lo mismo con las parejas. Entonces, los pacientes con trastorno grave no han logrado esa integración y hay un predominio de la escisión y, digamos, a partir de la escisión, los mecanismos de defensa son los mecanismos de defensa primitivos, ¿tá? Identificación proyectiva, negación, control omnipotente, idealización, devaluación. No podemos entrar en estos momentos porque nos llevaría mucho tiempo, pero, digamos, son los mecanismos fundamentales de este tipo de paciente. Bien. Ahora, estas relaciones objetales, como yo les decía anteriormente, se reactivan en la relación entre paciente y terapeuta. Lo que se reactiva con el terapeuta no es la experiencia real vivida por el paciente, ¿tá? No es la experiencia real, ¿tá? Es una experiencia, es una combinación, ¿tá? Es una combinación del pasado del paciente modificado por fantasías, ¿tá? Y reacciones defensivas frente a eso. ¿Tá? O sea, en los TLP las experiencias están, como les dije, escindidas. ¿Tá? Lo que se reactiva en el paciente son esas experiencias escindidas, se reactivan con el terapeuta, pero uno no puede pensar qué es lo que se vivió en su momento. ¿Ah? Nunca vamos a llegar a lo que se vivió en su momento, ¿ah? Porque ni siquiera con los neuróticos. ¿Ah? Lo que pasa es que con los neuróticos, la identidad del neurótico es una identidad más integrada. Por lo tanto, cuando se reactivan las relaciones conflictivas, infantiles, con los padres de la infancia, los padres no están tan desfigurados, ¿ah? Como ocurre con los pacientes con trastorno límite de personalidad. Por eso nosotros no vamos a la ya y entonces, como decía Freud, en la transferencia, en la neurosis de transferencia, ¿ah? Porque lo que nos puede, digamos, contar el paciente de los padres está terriblemente deformado por estos afectos muy extremos. Por ejemplo, una paciente en los comienzos del tratamiento me decía que la madre lo odiaba, que ella se acordaba cuando era chica, que la madre lo odiaba, que la odiaba, y que ella tuvo que tener un perro con quien refugiarse porque la madre no la quería, que la quería abandonar, y la madre era una madre terrible. Y el padre era divino, ella lo adoraba, ¿ah? No habían matices en las descripciones. ¿Ah? Pasado un tiempo en el tratamiento, la paciente va consolidando su identidad, los afectos extremos van disminuyendo de intensidad, la identidad se va integrando, y la paciente, cuando empieza a recordar, ¿tá? Ya no recuerda a esa madre terrible. ¿Ah? Ya recuerda una madre que sí, con la cual tenía problemas y era muy gritona, pero que también se acuerda que la llevaba a la dentista, la llevaba a la escuela, siempre estaba en sus clases de música, ¿no? Y sí que había pasado buenos momentos con la madre. O sea, la figura de la madre empieza a tener, digamos, internamente una percepción dentro de la paciente más integrada.
O sea, ya no era la madre terrible. Inclusive hay recuerdos, yo observo muchas veces con este tipo de pacientes que hay lagunas de recuerdos de esas épocas que empiezan como a llenarse, que era un poco, digamos, es un poco la finalidad del psicoanálisis, ¿no? Es decir, poder llegar a llenar la laguna de recuerdos. Pero uno observa que el paciente puede empezar a recordar otras cosas. ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos en mi opinión, lo que yo veo, que el paciente puede introducirse en ese pasado de una manera más tranquila, no solamente porque hay más redes neuronales, hay más cadenas de representaciones que el paciente a los que el paciente puede apelar, sino que el paciente se da cuenta de que las situaciones vividas en el pasado no fueron tan terribles, ni él fue tan terrible tampoco. Entonces me da la sensación, lo que yo veo en los pacientes, que se animan más a sumergirse en el pasado. Cuando yo hablo de cadena representacional, es decir, lo que nosotros vemos es que en el psicoanálisis, creo que la mayoría de ustedes viene, digamos, o tienen tal vez una formación psicoanalítica, hablamos de la capacidad de simbolización, ¿tá? Es decir, la capacidad de representación. En estos casos hay fallas en la constitución del psiquismo, ¿tá? Es lo que Green llama los duelos blancos, ¿tá? Hay fallas, por lo tanto, aquello vivido, como decía Bolas, lo sabido no pensado, es decir, aquello que fue vivido, pero que no pudo ser contenido en el psiquismo, porque fue impactante, y el psiquismo no pudo pensarlo, queda como sabido no pensado, dijera Bolas, queda ahí. Y cuando el sujeto se enfrenta a una situación determinada en la que el afecto es muy intenso, y se reactivan esas experiencias no pensadas, esas experiencias se actúan y no fueron simbolizadas. No fueron simbolizadas. Lo que nosotros intentamos es crear esa red neuronal, es crear esa red que el paciente vaya logrando pensar sobre lo que le aconteció, reflexionar. En la medida que el paciente va reflexionando, pero no solamente intelectualizando, sí lo entendí, no. Es decir, por eso es un trabajo sistemático, ¿tá? Y volvemos y volvemos y volvemos hacia esto que no fue simbolizado. Y volvemos, meses, hasta de repente un año, de que el paciente pueda entender lo que le pasó, pero que lo pueda entender emocionalmente, ¿tá? Eso ya es una representación, la entendemos como una simbolización, ¿tá? Bueno, ahora creo que voy a uno de los conceptos de la clase de hoy, que es el contrato. Sabemos que estos pacientes, por lo que yo vengo diciendo, son impulsivos, son descontrolados, son desordenados, no es el paciente neurótico, uno siente que se sienta cómodamente con el paciente, ¿tá? Es decir, puede pensar, puede reflexionar. Estos pacientes, digamos, pueden saltar por cualquier lado. Entonces nosotros, para trabajar tranquilos, necesitamos un contrato. Un contrato que supone determinados límites, ¿tá? Recuerden que a estos pacientes les faltan límites, y lo que los va a ayudar a estos pacientes, entre otras cosas, son los límites, ¿tá? O sea, hacemos la evaluación del paciente y hacemos el establecimiento del contrato. Tienen que haber, para empezar el tratamiento, tienen que haber condiciones terapéuticas claras, ¿tá? O sea, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? Es importante, nuevamente, que tengamos presente que el mundo del paciente está totalmente distorsionado, y esa distorsión la va a imponer en la relación real con nosotros. ¿tá? Por lo tanto, el paciente no nos puede llevar para cualquier lado y hacer de nosotros lo que quiere. Nosotros también tenemos que reafirmarnos en un contrato con el paciente en el que se va a detallar, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ya desde un comienzo. Y toda transgresión al contrato va a ser interpretada. ¿tá? Es un material muy rico que nos va a ayudar a entender al paciente y que el paciente entienda ese lado de transgresión, ¿tá? De las reglas, de los contratos.
¿tá? De las condiciones de un tratamiento. Por ejemplo, nos puede ayudar mucho en el sentido de, por ejemplo, le ponemos al paciente un límite en cuanto a las llamadas telefónicas. Por lo general, en este tipo de terapia no atendemos al paciente y estamos 3 horas, no. ¿Tá? Es decir, por lo general le decimos al paciente que si el paciente se quiere comunicar con nosotros, no tenemos problema, pero lo vamos a hacer dentro de las sesiones. Si quiere comunicar fuera de las sesiones, lo único que nos puede enviar, ¿tá? Si nos quiere llamar por teléfono, es solamente para cambiar el día y la hora de la sesión. Hoy no nos llaman por teléfono, hoy nos mandan un mensaje. ¿Tá? Por lo menos yo le digo a mi paciente que si me quiere mandar un mensaje, yo no tengo problema, pero que tiene que ser únicamente si tiene problemas para asistir a la consulta, ¿no? Pidiéndome otro día y otra hora. No tengo problema. ¿Tá? Pero que si el paciente me quiere llamar fuera de horas, él sabe que no. ¿Tá? Lo que tiene para conversar conmigo, lo va a conversar en la sesión. No se olviden que son pacientes graves que manipulan mucho y no desordenan. O sea, nosotros no podemos, ¿tá? Enredarnos en ese mundo interno, porque nos hacen, disculpen la expresión, nos hacen pelota. Entonces, nos sacan de nuestro lugar, es como decía Joyce McDougall, es decir, el terapeuta, el psicoterapeuta que trabaja con los pacientes border, siente que siempre está al límite de su función como terapeuta, porque lo llevan para todos lados. Por eso, para mí fue muy importante esta técnica, ¿no? Porque limita, me ordena, me reorganiza, ¿tá? Y me reafirma en mi función como terapeuta. ¿Ah? Entonces, hay veces que contratransferencialmente podemos decir, ay, qué egoístas que somos, el paciente está mal y nosotros no lo atendemos, pero si realmente enseguida pensamos en que uno de los elementos que contratamos con el paciente era el tema de las llamadas telefónicas que el paciente aceptó, ¿tá? Es decir, es una manera de aliviar la imagen del terapeuta desconsiderado, por decirlo de alguna manera. ¿Tá? De cualquier manera, todas las transgresiones al contrato que hagamos van a ser analizadas. ¿Tá? Por ejemplo, un paciente con conductas antisociales de mentiras, ¿tá? Que miente, que es deshonesto. Nosotros hablamos con el paciente siempre antes de empezar el tratamiento y en el contrato, y le decimos que para nosotros es fundamental, ¿tá? Que el paciente no mienta. Entonces, y que nosotros vamos, debido a esas características, nosotros vamos a tener contacto mensual, contacto frecuente, cada 15 días, como ustedes quieran, con la familia o con las personas de su entorno. ¿Tá? Y lo ponemos dentro del contrato. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos, es decir, si un paciente miente, nosotros no le vamos a creer, evidentemente, no vamos a pensar que, bueno, porque dijo que va a cumplir el contrato, no nos va a mentir nunca más, no. Paciente, el límite nuestro es, bueno, usted miente crónicamente, es deshonesto, muy bien, usted sabe que para este tratamiento es fundamental que usted a mí no me mienta, ¿tá? Y que usted mantenga una honestidad, ¿tá? Y para ello, para nosotros es muy importante, para poder trabajar esto, tener entrevistas periódicas con sus padres, con su novia, con su esposa, con lo que sea. ¿Ah? Bien, otra cosa, por ejemplo, el paciente está siendo asistido por un psiquiatra, le decimos al paciente que nosotros vamos a tener entrevistas con ese psiquiatra, que nos vamos a comunicar con ese psiquiatra, y que vamos a tener una comunicación abierta, ¿tá? Con todos aquellos médicos o técnicos que lo estén asistiendo al paciente en ese momento. ¿Ah? Que es una condición del tratamiento. Nosotros tenemos que tener información del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, son pacientes que escinden. ¿Esto qué quiere decir? Pueden venir a la consulta y hablarnos de una cantidad de cosas, y por otro lado, fuera, en su vida exterior, pueden actuar de una manera completamente distinta a lo que nos están contando. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Entonces,
Para ello es importante entrevista con los padres, ya sea con la novia, con la esposa, con, no sé, ¿tá? Y con los médicos que estén atendiendo al paciente. Tenemos que estar al tanto de toda la información del paciente en ese momento, no de una manera obsesiva, por supuesto, ¿tá? Pero tenemos que estar al tanto. Por ejemplo, en pacientes niños, en adolescentes, ¿tá? Es claro que vamos a tener entrevistas con los padres. En pacientes cuyo padre, madre o esposa paga el tratamiento y es dependiente digamos, de un adulto, vamos a tener entrevistas con esa persona también. Esa persona que paga el tratamiento tiene derecho a tener información de cómo va el tratamiento de la persona. ¿Ah? O sea, por otro lado, nos preguntan los pacientes si vamos a hablar del tratamiento con alguien. La respuesta que damos es que este tratamiento es privado y confidencial, ¿tá? Con dos excepciones. ¿tá? Si yo veo que el paciente corre, si el paciente corre peligro de vida, ¿tá? O otra persona, ¿tá? Puede correr peligro de vida, voy a levantar la confidencialidad. Voy a ayudarlo a salvar su vida, pero voy a levantar la confidencialidad. Ese es uno de los requisitos. ¿tá? Segunda condición. Siempre que yo necesite, como les dije antes, ¿tá? Ayuda para entenderlo mejor, voy a consultar con cualquier colega con más experiencia, de repente que yo, ¿tá? O con una experiencia específica que pueda ayudarme. ¿tá? De hecho, nosotras, las personas que nos formamos en TFP y el grupo que se está formando ahora, ¿tá? Es decir, supervisamos nuestros pacientes, ¿tá? Marita lo sabe. ¿tá? Supervisamos nuestros pacientes con otros colegas, con colegas del exterior, ¿tá? Y mostramos los casos, por supuesto, en los que hay una confidencialidad absoluta, pero eso se lo comunicamos al paciente. ¿tá? Nuestras supervisiones con nuestros colegas son comunicadas al paciente. ¿tá? Si nosotros apelamos a la honestidad del paciente, el paciente tiene que estar seguro de que nosotros somos honestos. ¿tá? O por lo tanto que le decimos que si yo necesito consultar su caso con otro colega más experimentado que yo, o con cualquier otro colega, lo voy a hacer, ¿tá? Y no lo voy a consultar. ¿tá? Esto tiene que quedar claro desde el momento en que vamos a iniciar la terapia. ¿tá? Bien. Generalmente nos vamos a encontrar con pacientes suicidas, ¿tá? Con pacientes con intento de autoeliminación. Tenemos que establecer condiciones específicas, ¿tá? Que nos ayuden a poder tratar este tipo de pacientes, ¿tá? Las conductas suicidas. Los pacientes border tienen conductas crónicas de suicidio. ¿tá? O sea, tenemos que despejar bien, ¿tá? Si la conducta o el deseo suicida está relacionado con una depresión grave o está relacionado con aspectos caracterológicos. El suicidio es uno de los síntomas de las depresiones graves. Si es uno de los síntomas de las depresiones graves, es importante tratar la depresión. ¿tá? Todo paciente con tendencia suicida, es importante ver si el paciente está severamente deprimido o tiene una depresión mayor o una depresión caracterológica, ¿no? Es importante destacar eso. ¿tá? Si no hay ninguna relación entre suicidio y depresión. ¿tá? Los pacientes border pueden tener un deseo de suicidio cuando están en medio de una crisis afectiva. ¿tá? Por ejemplo, el adolescente que está con mucha rabia, ¿tá? Porque la mamá, qué sé yo, no lo dejó salir, ¿tá? Y hace un intento de suicidio, por ejemplo, o tiene pensamientos suicidas, ¿tá? O el novio que no va, yo qué sé, que le falla, qué sé yo, que la dejó plantada, ¿tá? Intento de autoeliminación. No hay depresión, pero eso es una reacción frente a una frustración extrema. ¿tá? O sea,
son casos que tienen una base caracterológica, pero que no corresponde a una depresión severa. Pero hay pacientes con conducta crónica de suicidio, y le preguntamos muchas veces, ¿y por qué quiere suicidarse? ¿Qué es lo que le pasa? Y dice, bueno, lo que pasa es que estoy aburrido de la vida, no tengo nada por qué vivir, nada me interesa, me quiero suicidar. ¿Tá? Esas son las típicas respuestas de intento de suicidio de tipo caracterológico. ¿Tá? O sea, los pacientes que tienen tendencia al suicidio con depresiones graves, ¿tá? Generalmente, no quiero generalizar, ¿no? Pero bueno, no tengo tiempo para entrar, pero uno ve, ¿no? El sentido de culpa, ¿no? Terrible, sádico, ¿no? De haberle hecho mal a todo el mundo, que no merece vivir, que es una mala persona, que ha causado mucho daño, ¿ah? O sea que hay como, digamos, un síntoma de depresión afectiva, de retardo psicomotor, de lentificación del pensamiento, ¿tá? Como ideas de desvalorización muy importantes, ideas de fin del mundo, del todo el daño que le hizo a la gente, ¿tá? O sea, uno ve, ¿tá? Va tratando de investigar sobre esa depresión. Y por supuesto es muy importante, es decir, la medicación antidepresiva. ¿tá? Entonces, hay una cantidad de criterios clínicos, ¿tá? Por lo tanto, es importante diferenciar la depresión, si es grave, si es mayor, si es caracterológica o el suicidio sin depresión. Por ejemplo, un paciente con tendencia al suicidio sin depresión, evidentemente necesita un tratamiento psicoterapéutico. Ahora, es importante que sepamos que las tendencias suicidas no las podemos predecir, ¿tá? Ni prevenir, ¿tá? Porque pueden ocurrir en cualquier momento, ¿tá? Porque uno no puede predecir con estos pacientes cuándo sucederá una crisis afectiva, no lo puede predecir, ¿tá? Una crisis afectiva que dispare el deseo de suicidarse. Ni tampoco puede predecir las situaciones específicas en las cuales va a suceder, porque son impulsivos. ¿Ah? El otro día estaba atendiendo una paciente adolescente con este encierro y con confinamiento, que estaba muy bien, en un ataque fue y se colgó del balcón y se quería suicidar. ¿Ah? Estaba bien y le vino como una desesperación, un incremento de ansiedad que no podía más, se fue hacia el balcón y el guardia del edificio, es un complejo, la vio, ¿ah? Y llamaron, por supuesto, a la policía, a los guardias de ese lugar, ¿tá? Pero de la nada. O sea que uno no puede prevenir esas situaciones. ¿tá? Esta chica está internada en este momento. ¿Cómo manejamos las tendencias al suicidio de estos pacientes sin depresión y sin que nos enloquezcan? Nosotros tenemos que dejar bien claro al paciente que este tipo de tratamiento de FP es un tratamiento de reflexión, ¿tá? No es un tratamiento de emergencia. ¿tá? Yo no puedo estar corriendo atrás del paciente. ¿tá? Yo necesito estar tranquila y ordenada para poder pensar lo que el paciente le pasa. Por lo tanto, el paciente sabe, ¿tá? Que no puede recurrir a mí en estos casos. Pero en el contrato establecemos las condiciones. Por ejemplo, paciente con una tendencia crónica del suicidio, le preguntamos, ¿tá? Le decimos, mire, en el contrato, más que preguntamos, le decimos, mire, usted puede tener por momentos ganas de suicidarse. Usted trate de ver si puede controlar esas ideas, si puede controlar esos pensamientos, hasta verme la próxima vez. Si usted ve que los puede controlar, ¿tá? Me ve la próxima vez y conversamos en su próxima sesión sobre lo que le ocurrió. Si usted ve que no se puede controlar, usted tiene que ir a la emergencia, ¿tá? De su mutualista, ¿tá? Del hospital, de lo que sea, va a la emergencia y le comenta al médico de emergencia
lo que le está pasando. ¿Ah? Y el médico verá, ¿ah?, si lo suyo es tan grave como para hospitalizarlo o no. Si el médico considera que no es tan grave, pero que tiene que tomar determinada medicación, usted tiene que seguir las instrucciones de ese médico. ¿Ah? Y el tratamiento conmigo va a seguir. ¿Ah? Si el médico considera que el trabajo, que digamos lo que usted está padeciendo en ese momento es grave, ¿ah?, y usted, digamos, no le hace caso al médico y no se hospitaliza, posiblemente el tratamiento conmigo finalice. ¿Por qué digo posiblemente? Porque generalmente le damos una segunda chance al paciente. No le decimos que le vamos a dar una segunda chance. No se preocupe, hágalo que le vamos a dar una segunda chance. No, no le decimos eso. Posiblemente voy a tener que considerarlo en su momento, pero posiblemente el tratamiento se va a terminar. ¿Ah? Límite. ¿Ah? Si un paciente llega a la consulta, por ejemplo, con cortes importantes, le decimos al paciente que no venga la próxima vez que se corta. ¿Ah? Pero ya le establecemos en el contrato. ¿Ah? Usted tiene ganas de cortarse, puede controlarse, lo habla conmigo. Tiene ganas de cortarse, si usted quiere cortarse, se corta, pero usted no viene a la consulta hasta que el médico lo haya visto y haya curado sus heridas, y yo me voy a comunicar con el médico para ver, ¿no?, es decir, cuán complicadas y profundas fueron esas heridas, pero también para constatar que usted fue y esas heridas fueron curadas. Generalmente, y esto, digamos, ocurre, antes de cortarse piensan todas las vueltas que tienen que dar, de ir al médico, de vendaje, y muchas veces eso sirve de freno y de control. ¿Ah? Bueno, me acuerdo, por ejemplo, una paciente que se lastimaba la pierna y se cortaba con heridas graves, infecciones. Entonces le dije que la condición del tratamiento era que cada vez que se cortaba tenía que ver al médico y este tenía que llamarme y confirmarme de que el paciente se había curado. Y con esas condiciones se aceptaría el tratamiento. Y si no, no se aceptaba el tratamiento, no se iniciaba el tratamiento. ¿Tá? O sea, en vez de decirle que cada vez la iba a hospitalizar, se contrató con la paciente, ¿no?, que, digamos, si se cortaba, tenía que ir directamente al médico, y el médico llamarme, y yo tenía una relación directa y una comunicación directa con el médico. ¿Tá? Entonces, digamos, el tratamiento empezó, pero la paciente se cortó. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Hay una transgresión del contrato, ¿verdad? Le damos una segunda oportunidad al paciente, pero esa transgresión del contrato después la vamos a analizar. ¿Ah? El paciente no transgrede el contrato así. ¿Ah? Si el paciente transgredió el contrato, nosotros vamos a analizar, ¿tá?, por qué lo transgredió. ¿Tá? ¿Qué fue lo que hizo que el paciente transgrediera el contrato? ¿Tá? Por ejemplo, el paciente, cuando esta paciente comenzó, tenía una rabia tremenda hacia mí, y me decía, me acuerdo que yo la obligaba a exhibirla, a exhibirse ante el médico, y que eso la humillaba. Muy bien, lo que nosotros tratamos de ver es la díada, ¿tá? O sea, ella humillada y yo un sádico, una sádica. ¿Tá? Y eso le mostramos al paciente. ¿Tá? Cuando el paciente me siente a mí que yo lo humillo, me está ubicando a mí en un lugar muy sádico. ¿Ah? Entonces, eso se lo verbalizo al paciente y le muestro. ¿Tá? Ella tenía una madre que había sido muy sádica. ¿Tá? Y le mostré en su momento cómo ella me veía a mí de repente como una madre muy sádica, ¿tá?, que a mí no me importaba nada el sufrimiento de ella, porque ella digamos, ella tenía una relación muy especial con la mamá, y que me veía a mí en ese momento como una mamá muy sádica, que no me importaba nada, y que lo único que yo quería era que ella sintiera vergüenza, humillarla, ¿tá?, que no me importaba si el médico la curaba o no, que mi intención era humillarla. ¿Ah? ¿Ven? Eso es, digamos, una de las interpretaciones. ¿Qué es lo que estoy interpretando? Lo que el paciente siente, ¿tá?, que yo lo quiero exhibir, que la quiero humillar
frente al médico, pero no me quedo solamente en lo que el paciente siente, ni en el lugar que se ubica el paciente. ¿Tá? Le muestro al paciente en qué lugar me coloca a mí, y esa es la relación. ¿Tá? O sea, ella se siente humillada, pero me ve a mí, ¿tá? Como alguien que la quiere humillar, ¿tá? Alguien sádico que la quiere exponer. Bien, muy bien. Por ejemplo, a ver, ¿qué otras cosas? Es decir, también todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la bulimia, con la anorexia, también hacemos contrato con respecto a los trastornos de alimentación. Por ejemplo, si nos llegan pacientes con un trastorno de alimentación, por ejemplo, una paciente con el peligro de bulimia, tenemos que investigar, trabajamos con el médico tratante, trabajamos con la nutricionista, ¿tá? Investigamos los vómitos del paciente. ¿Cuánto este paciente vomita? ¿Ah? Es decir, ¿cuántas veces por día vomita? ¿Vomita muchas veces? ¿Y eso puede traerle un trastorno metabólico? Entonces se exige un tratamiento inmediato y se suspende el tratamiento. ¿Tá? Si la paciente vomita, pero eso no hay un riesgo de vida, el tratamiento continúa con la paciente, pero en contacto directo siempre con el médico. ¿Tá? Lo mismo la anorexia. ¿Tá? ¿Cuánto, digamos, de su peso normal perdió? Perdió, por decirlo de alguna manera, un 30%. ¿Tá? El paciente tiene que ser hospitalizado, se suspende el tratamiento. ¿Tá? Una vez que el paciente recupera, digamos, el peso adecuado, ¿tá? Le dan el alta y recuperan, iniciamos el tratamiento nuevamente. Y eso se le dice al paciente. ¿Tá? Lo mismo con la droga y el alcohol. ¿Tá? Una cosa es el consumo social, ¿tá? Y otra cosa es la adicción. ¿Tá? Si un paciente es adicto, ¿tá? Intenta, bueno, por ejemplo, me llegó el otro día una paciente que hace 2 meses y medio que está limpia. ¿Tá? Nosotros en TFP, es decir, una de las condiciones, ¿no? Es que el paciente para ingresar al tratamiento nuestro tiene que estar por lo menos 3 meses libre. Libre no, limpio. ¿Tá? O sea, libre de la droga, ¿no? En abstinencia. ¿Tá? Lo mismo que el alcohol. ¿Tá? Si el paciente, digamos, durante el tratamiento y sabe, ¿tá? Le ponemos límites con respecto a los excesos. ¿Ah? Y si consideramos que el paciente tiene que ir a los grupos de narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos conjuntamente con nuestro tratamiento, lo evaluamos y se lo imponemos como condición. ¿Ah? Si el paciente transgrede, ¿tá? Y empieza nuevamente con la adicción, ¿ah? Veremos qué grado de adicción tiene el paciente en ese momento y si es necesario interrumpir o no interrumpir el tratamiento. Y si necesitamos interrumpir el tratamiento y hospitalizarlo, se hospitaliza y se interrumpe el tratamiento y se vuelve a tomar al paciente una vez que el paciente esté limpio y no hay problema. Ahora, veremos, ¿no? Cuántas chances le damos. ¿Tá? Generalmente Kember lo que da son 2 veces, 2 oportunidades, 3 lo máximo. ¿Tá? Si el paciente transgrede nuevamente, damos por finalizado el tratamiento y lo derivamos, nos los dejamos solos. Por supuesto, tenemos que tener una red en ese sentido. ¿Hacia dónde lo derivamos? Una terapia de apoyo, ¿no? Lo internamos, ¿tá? Sabemos si el paciente tiene que ser derivado, no es no lo atiendo más y lo dejamos solo. No, es decir, no lo atiendo más en TFP. ¿Tá? Otra de las condiciones que nosotros, digamos, imponemos en el tratamiento es las conductas impulsivas, por ejemplo, y destructivas. ¿Tá? Es decir, por ejemplo, el paciente, hay pacientes que pueden gritarnos, todo bien, lo que no pueden es agredirnos. ¿Ah? Ni romper nada del consultorio. ¿Ah? Eso tiene que quedar bien claro para el paciente. ¿Ah? Si el paciente me agrede o rompe algo del consultorio, el tratamiento se termina.
¿Ah? Hay gente que lo termina inmediatamente y hay gente que le puede dar una segunda chance. Depende de la conducta, ¿verdad? Bien. Si él, por ejemplo, si es una conducta, digamos, destructiva, pero que no es tan intensa, el paciente sabe que eso no lo puede hacer, y si lo llega a hacer, nosotros siempre tratamos de interpretar, ¿tá?, de dónde viene esa conducta. ¿Tá? Entonces, muchas veces lo que nosotros le decimos al paciente no controla. ¿Tá? Por eso para nosotros son importantes los límites. ¿Tá? Muchas veces podemos estar interpretando cosas y el paciente no controla. ¿Tá? O sea, recurrimos a los límites. Bueno, mire, una persona, Kember cuenta siempre de una paciente que llegó, digamos, al consultorio sin ropa interior. ¿Tá? U otra paciente que en un día de frío estaba con un tapado de piel, se abría el tapado, estaba desnuda. ¿Cuál fue la reacción de Kember en ese momento? No le dijo, no termine. Es decir, no terminamos el tratamiento. No, le dijo, bueno, ¿sabe una cosa? Esa conducta suya no es adecuada socialmente, así que le pido por favor que se vaya a su casa, ¿tá?, y venga acordemente vestida en la próxima sesión. Y cortó. ¿Ah? O sea, esos son los límites. Por ejemplo, hay pacientes, y eso también nosotros lo contratamos, hay pacientes, por ejemplo, de que rehúyen irse al final de la sesión, se quedan sentados, entonces nosotros, ver cómo nosotros manejamos toda esa situación, y se lo podemos decir al paciente ya en un inicio, pero hay cosas que de repente, digamos, no las pudimos ver en un inicio del tratamiento y pasan durante el tratamiento. Entonces, a lo largo del tratamiento podemos contratar y recontratar y recontratar. ¿Ah? Hay muchísimas otras cosas más. Digamos, acá está el libro ¿no?, de la psicoterapia centrada en la transferencia. Es el único libro en español. Creo que lo pueden comprar por Amazon, no está acá a la venta, pero acá, digamos, reúne, digamos, todos los conceptos fundamentales a tener en cuenta de la TFP. Y hay un capítulo muy prolongado acerca del contrato, o sea que yo esto que les digo es algo, por ejemplo, se puede contratar lo de las llamadas telefónicas, es decir, usted no me puede llamar por teléfono, solo me puede llamar por teléfono en un caso de emergencia. ¿Ellos qué consideran emergencia? No es la emergencia del suicidio o el intento de suicidio, eso ya sabe el paciente que tiene que ir a la emergencia, ¿no? A la emergencia es hospital. Una emergencia es, se le incendió la casa, le diagnosticaron cáncer, cosas terribles del momento. Entonces uno le dice al paciente, bueno, mire, si usted pasa por una situación de emergencia, como por ejemplo tal cosa, usted me puede llamar. Ahora, si usted me llama por teléfono y me dice que es una situación de emergencia y no es tal, yo le voy a cortar el teléfono. Y le voy a decir que por una semana no lo voy a atender. Si usted a la semana me vuelve a llamar por una situación de emergencia que no es tal, le digo que durante un mes no lo voy a llamar. Y después durante un año no lo voy a llamar. O sea, es contrato, más límites. Bueno. Otro de los temas y de los conceptos fundamentales que pensábamos abarcar hoy, que es el tema de la transferencia. ¿Tá? Es decir, cuando nosotros hablamos de la transferencia, es decir, ¿qué decimos? ¿Qué quiere decir la transferencia? Es decir, la transferencia es la reactivación, en el caso de cuando Freud hablaba de la transferencia, que igual Freud lo consideró un obstáculo al principio, pero después habló de la neurosis de transferencia, es la reactivación de los conflictos infantiles, ¿tá?, del paciente desplazados a la figura del terapeuta. Es decir, yo voy a revivir con el terapeuta conflictos no resueltos míos infantiles. ¿Tá? Los voy a actualizar con el terapeuta. Pero esto quiero que quede claro, nosotros la transferencia
la vivimos todos los días. No necesariamente con la figura del médico ni el terapeuta. La podemos vivir con un amigo, con el esposo, con la esposa. O sea, muchas veces transferimos en nuestro esposo, en la esposa, en una amiga, muchas veces conflictos no resueltos. Entonces, creemos que nuestras amigas no nos quieren, o que nuestro marido no nos va a querer, y son cosas que no responden a la realidad, sino que trasladamos a la figura de nuestra pareja aspectos nuestros, de nuestra infancia, vividos con nuestras figuras parentales, cargados de afectos, cargados de fantasías, y cargadas de mecanismos de defensa. O sea que lo que transferimos no es la realidad real, es la realidad psíquica. Lo que se transfiere no es la realidad real. Nunca vamos a saber de la realidad real, por eso es lo que le dije antes, todo entra dentro de nuestra subjetividad, y nuestra subjetividad está integrada, está, digamos, coloreada de miedos, de fantasmas, de mecanismos de defensa, o sea, lo vivido. Por eso yo siempre digo, miramos un atardecer y uno lo vive de una manera y uno otro lo vive de otra. Es decir, todo depende de nuestra subjetividad. Claro que en un paciente neurótico, lo que yo voy a ver, ¿no?, del atardecer va a ser algo coherente. En un paciente con trastorno límite de personalidad puede llegar a ver, qué sé yo, que el amanecer es una cosa que es amenazante para él, que lo pone mal, que quiere decir que su vida se va a destruir, qué sé yo, ¿no? Es decir, las cosas las ve media distorsionadas. Y no es un psicótico, no es un psicótico, puede ser interpretaciones muy fragmentadas. Bueno, entonces, la transferencia para Kember es lo mismo, pero lo que se reactiva con la figura del terapeuta no son aspectos de mi mamá, aspectos de mi papá, aspectos. Lo que se reactiva es la relación objetal. Relaciones objetales conflictivas de la infancia. O sea, que son... ¿Por qué Kember dice que ¿por qué habla de transferencias primitivas? Porque lo que se transfiere son relaciones objetales, como les dije al principio, es decir, cargadas de afectos descontrolados, intensos, con emociones descontroladas, cualitativamente intensas. Por eso son transferencias primitivas, que responden a un momento de la vida, del psiquismo primitivo. O sea que el paciente se enfrenta al terapeuta y sufre una regresión. El contacto con el otro en pacientes con trastorno límite de personalidad genera, activa en el paciente afectos primarios. Y cuando decimos eso, estamos hablando de regresión. Porque si uno se sitúa en un paciente normal, en un paciente normal con el terapeuta, no puede reactivar en el terapeuta, la figura del terapeuta no le puede generar temor y un terror espantoso. En un paciente con una identidad integrada, la figura del terapeuta es un otro que está ahí, no es una persona amenazante. En el trastorno límite de personalidad, el terapeuta, la figura, la presencia, la relación, hace que el paciente regrese a formas primitivas de relaciones de objeto y viva con el terapeuta la cualidad de esa relación de objeto. O sea, en la neurosis, por ejemplo, son diferentes. O sea, lo que se activa son conflictos infantiles, del sí mismo, del paciente infantil, en relación con los padres. Padres adecuadamente integrados. Por eso. Y acá, en los pacientes TLP, lo que se activa son ese tipo de relaciones distorsionadas. Creo que termina a las 8. Qué lástima. Solo hablar, por ejemplo, de la contratransferencia. Es decir, nosotros cuando estamos frente a un paciente sentimos cosas. El paciente nos hace vivir.
todos esos afectos intensos del paciente, ¿tá? Si bien, como dice Bion, son los elementos beta, que tratamos de transformarlos en elementos alfa, de manera tal de que el paciente los pueda digerir y pensar, esa proyección, ¿tá?, de relaciones conflictivas con afectos tan intensos, nos distorsionan muchas veces, nos inmovilizan, ¿tá?, nos confunden, y muchas veces nos hacen actuar. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a la contratransferencia, ¿ah? Porque lo que el paciente no puede pensar, y esto es fundamental, ¿tá?, lo dice verbalmente, lo actúa, ya sea con intentos de suicidio, ya sea somatizando, pero también nosotros, eso que el paciente no puede tolerar, lo sentimos nosotros contratransferencialmente. Por lo tanto, la contratransferencia es un elemento importantísimo, digamos que nos habla del mundo interno del paciente. Pero creo que no tengo más tiempo, ¿no? No sé si hay algunas preguntas, si quieren. Sí, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Muchísimas gracias por todos los aportes y los conceptos muy claros que transmitiste de algo que es sumamente complejo y todo un desafío en el trabajo clínico. Hay algunas preguntas de la gente de acá, de los participantes. Te leo, por ejemplo, hay dos que creo que se relacionan mucho. Una pregunta para el final, bueno, ¿cómo detectás a un niño de entre 6 a 8 años que tiene un TLP? Y preguntan también, bueno, ¿a partir de qué edad se puede hacer este diagnóstico? Bien, es decir, eso es realmente algo que no lo tenemos todavía muy, muy claro. Es decir, creo que sí. Bueno, de hecho, Paulina Kember, yo no trato con niños, pero Paulina Kember escribió mucho sobre esto, es decir, y creo que uno ya va viendo determinadas conductas en el niño. Nosotros en los adolescentes sí. Es decir, en los adolescentes sí, ya a partir de los 12, 13 años, ya nos animamos a hacer diagnóstico de trastorno de personalidad, salvo en los niños, digamos, que tengan conductas tremendamente descontroladas, sí, realmente no tengo mucha experiencia sobre eso, sí, con adolescentes sí, podemos hacer un diagnóstico. Bien. Hay otra pregunta que cuando te referías a los pacientes con adicciones, dice, bueno, los pacientes con drogadicción o alcoholismo son muy mentirosos, ¿cómo reconocemos que transgredió eso y que aún está limpio? Y otra consulta en relación a esto es cómo es posible tomar la decisión de internarlo si es contra su voluntad. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Pueden haber internaciones compulsivas también, es decir, nosotros hemos tenido pacientes, digamos que el paciente se negaba, fue internado igual, aún en personas, digamos, porque, digamos, las conductas autodestructivas eran muy importantes y distorsionaba también el ambiente, ¿no? O sea que dentro de... Nosotros tenemos un equipo, trabajamos con psiquiatras, estamos permanentemente en contacto y en algunos pacientes los hemos internado igual. Con respecto a la mentira, claro, por eso tenemos que establecer toda una red de contactos con, ya sea con médicos, con profesionales, con familia, con novia, con novio, con amigos, es decir, estar en contacto con, digamos, el ambiente del... Salvo que viva solo en una isla, que no creo, porque generalmente esa gente es dependiente, ¿no? Es dependiente económicamente. Entonces, estamos muy atentos a lo que nos puedan ir contando sobre el paciente, ¿no? Claro que el paciente, por eso son fundamentales las entrevistas periódicas. Yo llegué a tener, digamos, pacientes siempre es 2 veces por semana, 45 minutos. Trabajar con el paciente 2 veces por semana y una tercera con los padres, con la familia. Mónica, ¿se le puede llegar a pedir, por ejemplo, al paciente un análisis médico para comprobar que está...? Muy buena pregunta, es así, le pedimos análisis médicos, sí, análisis de sangre y de orina, entra dentro del contrato. Y si el paciente no permite, no se hace el tratamiento, TFP no va. Es decir, muy bueno, disculpen que me haya olvidado de eso, pero es un ítem muy importante, sí. Y seguir, digamos, una vez semanal, una vez cada 10 días, totalmente, sí. Perfecto.
¿Cómo se maneja el pago de honorarios con esta modalidad de contrato? Es decir, generalmente si es la familia que pagan los honorarios, es decir, bueno, en este momento que estamos tratando todo online, se hace a través de transferencia, ¿no? Y corre por cuenta del que se haga cargo del contrato, por ejemplo, los padres. Es decir, yo lo que contrato también, es bueno estas preguntas porque uno, digamos, va introduciendo elementos del contrato que no lo puede hacer. Yo lo que le digo al paciente es que si el paciente falta, yo le comunico enseguida a los padres, ¿tá? Que son los encargados de pagar el tratamiento. O sea, nada de, no le digas, viste, no. Puede ser que el paciente falte y me pida otra hora. Si yo puedo dársela, se lo doy. O que sea una excepción. Igual se lo comunico a los padres. ¿Ah? No paso por encima del padre. Nosotros tenemos que dar un ejemplo de honestidad y de confianza para el paciente. ¿Ah? O sea, tú faltas, tus padres van a saber. Y muchas veces le digo a los padres que ellos, si el paciente está trabajando y el paciente no se puede hacer cargo de él. Otra de las cosas del contrato, fundamental, el paciente tiene que hacer algo con su vida, ya sea trabajar o estudiar, no sé si lo dije. Pero muchas veces le aconsejo a los padres que si el paciente está trabajando, esa sesión que faltó, se la descuenten, o que el paciente tiene que pagarle a los padres esa sesión. No va reajustando, se enojan, se ponen malos, y si no, el tratamiento no empieza. ¿Ah? Sí. Si es adulto, la sesión se paga igual. Sí. No, es decir, si el paciente falta, por ejemplo, yo contrato, es mi modalidad. Si el paciente falta, la sesión se cobra igual. Yo sé que Cambridge y ellos también lo hacen. Lo que puedo ofrecerle al paciente es otra hora, otro día que yo tenga. ¿Verdad? Porque de repente no tengo la hora que puede el paciente. Le puedo ofrecer la hora que yo tenga. ¿Ah? Si el paciente acepta, muy bien. ¿Ah? Pero la sesión es cobrada igual. También le hablo de mis vacaciones, le digo cuándo me voy a tomar vacaciones, y si me voy a tomar vacaciones se lo digo un mes antes. ¿Ah? O sea, cosa que el paciente, digamos, esté preparado. No se lo digo de un momento a otro. Aunque le puedo decir también que pueden haber situaciones excepcionales en donde yo tenga que suspender la sesión, cosa que no se la voy a cobrar. Okay. Y preguntan también si brevemente podrías explicar cómo se piensa la neutralidad de esta técnica. Ay, no lo pude decir. Es decir, la neutralidad no es desinterés. La neutralidad es no aliarnos con el paciente, no hacerle favores, no terminar haciendo terapia de apoyo. Quizás en una próxima vez me pueda explayar más. Piensen que la neutralidad del paciente, la neutralidad, lo que nos sirve a nosotros es extraernos de la relación que tenemos entre paciente y yo, como un yo observador, como una triangulación, que observa lo que está pasando, y va poniendo en palabras, o sea, le prestamos al paciente desde nuestra neutralidad, nuestra función cognitiva. Si nosotros nos quedamos mal con el paciente y lo tratamos de ayudar y nos quedamos, digamos, invadidos del afecto, no podemos separarnos de esa situación, pero no es indiferencia, existe en el psicoanálisis también, sí. Bien, si podrías repetir la diferencia de lo que se reactiva en la transferencia del neurótico. En la transferencia. En la transferencia. Lo que se reactiva en la transferencia con el neurótico son los conflictos infantiles con los padres de la infancia reales. El Edipo, todo lo que tiene que ver con, digamos, con lo predípico, lo edípico, pero es decir, evidentemente es una situación, son los conflictos infantiles no resueltos, ¿no? Con la figura de los padres. Evidentemente no son los padres reales, nunca llegamos, pero no son los padres tan distorsionados, como en el paciente, digamos, que no, con el paciente TLP. Es la neurosis de transferencia, lo pueden leer en Freud, ¿no? Sí.
Bueno, y para ir cerrando, la última, plantea un poco Inés a modo de reflexión primero, cerrando con una pregunta, dice, ayer en una comisión de prevención en suicidios se hablaba del componente hereditario en suicidios, si es mito o es realidad, y hoy escuchándote a ti en la exposición dice, entiendo que más que componente hereditario hablaremos de relaciones objetales disfuncionales y que son tramitadas de forma inadecuada. Creo que esa es la pregunta que hace. Sí. Mirá, digamos que el suicidio es hereditario. Hay una biblioteca que dice que sí, ¿verdad? Es decir, siempre tenemos que pensar que lo que el paciente trae puede ser modificado con las experiencias tempranas. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo trabajé muchos años en el Pereira Rosell, y trabajé con un chico que la madre una madre esquizofrénica, que lo había encerrado en un placar durante 7 años. El chico vivía en un ropero. Ahí tenía su cama. Uno piensa, bueno, qué locura esto. ¿Con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con... Ese chico, la madre fue hospitalizada y ese chico pasó a vivir a la casa de los abuelos. Yo tenía 7, 8 años. Entonces, cuando yo lo vi, era un chico que yo decía, pero no puedo creer lo que estoy viendo. Un chico tan adecuado, tan amable, le había ido bien. Entonces, digamos, hay lo que Freud llama la pulsión de vida. Lo que Klein también llama la pulsión de vida. Bueno, Kember también, pero Kember habla de sistemas afectivos, constitucional. Es decir, hay algo que uno trae, y eso que uno trae se encuentra con un ambiente. Puede potenciar o no eso. De repente, digamos, lo que uno trae es más el aspecto destructivo que constructivo. Si uno recibe un buen ambiente, las relaciones con la madre son buenas, evidentemente eso constitucional. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta con ustedes, ¿no? Es decir, un paciente viene, digamos, de una familia de suicidas, lo trae constitucionalmente, pero si ese paciente se encuentra con una madre donde las experiencias tempranas fueron más satisfactorias que negativas, evidentemente quizás ese componente constitucional suicida no se va a desarrollar. Eso pasa en las enfermedades también, ¿no? Tenemos predisposiciones a determinadas enfermedades, y si afectivamente y psíquicamente, digamos, estamos bien, quizás esas enfermedades no aparecen ni se desarrollan. Sí. Perfecto. Bien, Mónica, bueno, sumamente agradecidos y agradecidas todos, con tu generosidad siempre con los conocimientos y con la claridad con la que nos transmitís todos los fundamentos de la técnica. Creo que si seguís de esta manera, te vamos a seguir convocando, porque además la gente, las devoluciones y los saludos en el chat son todos muy buenos, muy positivos, agradeciendo. Les aclaramos que también, gracias a la generosidad de Mónica, bueno, vamos a disponer de la grabación del encuentro para quienes pudieron asistir en el día de hoy, lo puedan volver a escuchar después en diferido, y lo puedan pensar y seguir haciéndose preguntas, porque bueno, vamos a seguir recurriendo a Mónica seguramente en otros encuentros para seguir charlando de y otros temas. Con mucho gusto. También pueden entrar en nuestra página, que ahí hay artículos, que se llama tfpuruguay.com.uy, www.tfpuruguay.com.uy. Ahí, digamos, van a tener más conocimiento de nuestros cursos, hay artículos publicados ahí, creo que hay, digamos, entrevistas a Yeomans. Está buena la página, realmente. Bueno, Mónica, te dejamos descansar y muchísimas gracias. Estos encuentros y digamos, esta inquietud por estos pacientes que tanto necesitan ser atendidos y bien atendidos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao. Chao. Chao, gracias.